Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 12 y vamos a ver sobre el proyecto práctico del primer parcial. Nuestro grupo está conformado por Cedeño Vélez y César Alberto, Delgado Mendoza José y quienes hablan Mendoza Brenes y Alejandro. Nuestro proyecto consiste en el sistema de tuberías para una máquina de laminado de papel. Este proyecto consiste en establecer un sistema de aceite para un sistema de lubricación, analizando cada uno de los componentes en base de accesorios, elementos y materiales. Como fundamentos teóricos usamos la aplicación de transferencia de elemento lineal, demostrando cómo operan algunos de los sistemas de bombeos. Para nuestro caso será de impulsar aceite lubricante. Las condiciones del proyecto son las de un sistema de bombeo de aceite que se encuentra en un punto determinado a nivel del suelo y que busca bombear aceite a ciertos puntos de alturas a condiciones objetivas cercanas a la realidad. Como descripción del caso, en este esquema que utilizamos en el programa SketchUp, tenemos que se desea incorporar un sistema de lubricación para su línea de producción que cuenta con 6 puntos de lubricación. Las máquinas funcionan con un engranaje, a una altura de 2.20 metros de 500 milímetros de diámetro, necesitando un caudal de 1 metro de 1000 milímetros de diámetro. Necesitando un caudal de 6 litros por minuto. Bueno, aquí tenemos ya este es el reservorio de aceite de altura que tiene 80 centímetros. De ahí va la primera válvula con una distancia de 30 centímetros y de la segunda válvula al codo 30 centímetros más como distancia. Y del codo hasta la T de distancia tiene 2 metros. Estas flechas que están ahí indican la dirección del fluido. Toda la base es de media pulgada y todo lo que son las tuberías vertical tienen un diámetro de 3 octavos. La distancia de cada punto, de punto a punto, es de 80 centímetros. Y ya, a continuación, mi compañero. Correcto. Entonces, el problema quedaría de la siguiente manera. Tenemos un plan de diseño de una industria papelera que se desea incorporar un sistema de lubricación para una línea de producción que cuenta con 6 puntos de lubricación. La máquina funciona con un sistema de engranajes a una altura de 2.2 metros, necesitando un caudal de 10 LPM o litros por minuto de aceite lubricante. El restante de engranajes, los otros 5, están a una altura de 1 metro y necesitan un engranaje de
6 litros por minuto. Se recomienda utilizar tuberías y accesorios de calibre 80. Se le pide al ingeniero determinar el circuito correcto, tipo de aceite, balance de pérdidas y sistema de bombeo con la eficiencia más recomendable en tema de costo necesario para cumplir con las especificaciones del caudal necesario para los engranajes necesarios. A ver, nosotros tenemos una ficha Edwin, confirme si se ve la ficha. No, compañero, no se ve. Listo. Correcto, nosotros partimos de aquí. Dos tipos de engranaje. Está el engranaje tipo 3, que es el que vamos a utilizar para los cinco engranajes de menor diámetro. Y está el engranaje tipo 4, que vamos a utilizar para el engranaje que está en la parte alta, 2.20 metros de altura. Este engranaje tiene un consumo kilogramos por cada hora de 323, y el tipo 4 tiene un consumo de 549.1 kilogramos por cada hora. Estas cantidades las multiplicamos por el volumen, por la inversa de la densidad, que es el volumen específico, y queda metros cúbicos por hora. Y esos metros cúbicos por hora lo transformamos a litros por minuto y nos quedan los valores que tenemos planteados en nuestro problema. Solo esta imagen está aquí para saber de dónde salieron los datos. Correcto. Nos basamos en una tabla para poder elegir el tipo de lubricante. De acuerdo a la tabla que elegimos un sistema de lubricantes mediano en temas de viscosidad a 40 grados centígrados. La tabla nos da una densidad relativa de 0.915. Gracias a esta densidad relativa nosotros podemos calcular con la densidad del agua la densidad del producto, ¿sí? Y también podemos calcular el peso específico y la viscosidad dinámica, que también nos da la tabla. Vamos a trabajar con una tubería de acero para la base, una tubería de acero calibre 80 de media pulgada, que tiene un diámetro de 0.0139 metros o 13.9 milímetros. En la tabla misma nos ayuda el área de 1.51 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Está la rugosidad, que también la sacamos del área para aceros comerciales, que es de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Y tenemos la fricción del tubo de media, que es 0.027 para poder calcular las pérdidas. Tenemos la tubería de acero calibre 80 de tamaño 3 octavos, que es la que va antes de los puntos de lubricación. Conecta los puntos de lubricación a la línea base. Tiene un diámetro de 0.017 metros o 10.7 milímetros, un área de 9.067 metros cuadrados, el mismo coeficiente de rugosidad, y tiene una fricción de 0.029. Estas pérdidas de carga la tenemos la sacamos de tabla también de los accesorios que utilizamos para la tubería. Tenemos válvula de compuerta y tenemos válvula de verificación, que esta válvula de compuerta son las que utilizamos antes y después de la bomba. Las válvulas de verificación están antes de los puntos antes de los puntos de lubricación, junto al adaptador. Obviamente, para poder transformar esa tubería de media a una tubería de 3 octavos, necesitamos una reducción de tamaño de tubería, y obviamente tiene su propia longitud equivalente sobre el diámetro, que es 10.
tenemos dos tipos de T, tenemos la T de tramo y tenemos la T de rama. La T de tramo vale 20 y la T de rama vale 60, longitud equivalente sobre diámetro. Y obviamente tenemos codos estándar de 90 grados que tiene una longitud equivalente sobre el diámetro de 50. Estas constantes de pérdidas, tanto de entrada como de salida, ya las puse de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en la materia de operaciones unitarias, que por lo general siempre lo consideramos como 0.5 una constante de entrada y 1 sobre una constante de salida. Este es el esquema que ya lo detalló nuestra compañera Gemma. El aceite y los 5 puntos de lubricación, y el punto de lubricación que está en la parte alta, que es donde viene a las planchas, el laminado del papel, y bajan por el lado de acá y comienzan a moverse de esta forma. ¿Sí? Continuemos. Ya. Como nosotros establecimos que los 5 primeros puntos tienen que tener un caudal de 6 litros por minuto, ¿sí? Cada caudal tiene 6 litros por minuto, entonces nosotros en base a las ecuaciones de continuidad podemos determinar, por ejemplo, en este punto que está aquí, nosotros determinamos que esta rama de aquí, que está en un punto de lubricación, tiene 6, y esta rama de aquí, que está en otro punto de lubricación, tiene 6 también. Entonces, el flujo que va a circular antes de esta rama va a ser de 12. En este caso, el punto 10. ¿Sí? Asimismo determinamos el punto 8, 6 más 12 es 18, el punto 6 quedaría 24, el punto 4 quedaría 30, y la distancia entre 1 y 2 quedaría 40 litros por minuto. ¿Ya? Ahora, para hacer los cálculos de una manera más efectiva, nosotros vamos a resolverlos por tramos. En este caso solo me voy a especificar en el tramo que está desde el tanque hasta la primera T. ¿Sí? Nosotros ya determinamos, gracias a ecuaciones de continuidad, que el flujo va a ser 40 litros. Lo transformamos a metros cúbicos sobre segundo, que es 6.67 por 10 a la menos 4. Gracias a este flujo nosotros podemos tener la velocidad que nos da 4.42 metros sobre segundo. Con la velocidad, como tenemos la velocidad, tenemos el diámetro y tenemos la viscosidad, podemos determinar la viscosidad cinemática. Nosotros podemos determinar el número de Reynolds. Esto podemos determinar la rugosidad, el diámetro sobre la rugosidad, y con este dato podemos determinar la fricción con la fórmula de fricción. Nosotros tuvimos un ligero inconveniente con el tema de poder determinar si era un flujo laminar o era un flujo turbulento, por el motivo de que estábamos utilizando lubricantes, y lubricantes tienen densidades bastante bajas. ¿Sí? Entonces, en este punto, en el tramo 1 y 2, nos dio la coincidencia de que tanto la fricción general, la fórmula de fricción general, como la fórmula de fricción para flujo laminar nos dio lo mismo. Solamente en el tramo de 1 a 2. Entendimos también que flujo laminar, desde el momento que ya comienza a tener ramales, comienzan a generarse turbulencias y ya deja de ser flujo laminar. Y gracias a los cálculos nos pudimos dar cuenta que ya en los otros puntos ya no hay flujo laminar, por el motivo de que la fricción, calculando con la fórmula de flujo laminar, con la fricción general, con la fórmula para la fricción general no es la misma.
Listo. Vamos a calcular las pérdidas. Obviamente que las pérdidas del 1 y 2 es igual a las pérdidas de succión más la pérdida de descarga. En la pérdida de succión tenemos, está la entrada, está la válvula y está el tubo. En las pérdidas de descarga tenemos la válvula, tenemos el codo, tenemos la T y tenemos el tubo. Todas trabajan con tubería de media. Procedemos a reemplazar los valores que ya hablamos en los datos y nos da un valor de 15.85. Luego establecimos el balance de energía mecánica. En el balance de energía mecánica nosotros podemos determinar que primero que la presión 1, por el motivo de que está en la atmósfera, no la consideramos. La velocidad 1, como es un tanque, ¿sí?, tampoco la consideramos porque como es un tanque grande, la subida y bajada de este nivel no se podría calcular o sería mínima, por eso la consideramos despreciable. Tenemos la entrega Z1, que si hay altura, tenemos HA, que es la energía entregada, HL, que son las pérdidas que ya calculamos, la presión 2, como estamos considerando que esto está saliendo al ambiente, entonces la presión 2 tampoco la consideramos, la velocidad 2 sí la tenemos que considerar, y Z2, como la tubería sigue al nivel del piso, no podemos considerar a Z2. En base a estos cálculos, nos queda que la energía entregada es igual a las pérdidas menos la altura 1 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 de gravedad. Y la HA, que es la energía entregada por la bomba, tiene una carga hidrostática de 16.05. Seguimos. El tramo 2-3. En el tramo 2-3, gracias a las ecuaciones de continuidad, nosotros determinamos que eran 10 litros por minuto, porque ese punto de lubricación en la parte alta nos exige que llegue ese flujo. Y gracias a la ola de verificación podemos constatar de que se está llegando. Con el flujo transformado a metros cúbicos sobre segundo, nosotros podemos determinar de la misma forma la velocidad, el número de Reynolds, el diámetro sobre la rugosidad, ¿sí? ¿Por qué aquí tenemos dos números de Reynolds y dos números y dos diámetros sobre rugosidad? El detalle está en que la tubería base que es esta que está aquí, es de media, y la tubería que tiene la elevación, que tiene altura, es de 3 octavos. Por esa razón, consideramos dos velocidades y consideramos dos números de Reynolds, dos diámetros sobre rugosidad, y por esa misma razón consideramos dos fricción. Si nos podemos dar cuenta, aquí en esta parte ya el flujo no coincide con la ecuación general de fricción. Trabajando con la ecuación general de fricción, nos da un valor en la tubería de media de 0.13, mientras que si usamos la fórmula de flujo laminar, nos da 0.27. ¿Sí? Y en la fricción 2, que es una tubería de 3 octavos, que ya tiene altura, nos da un resultado de 0.12, cuando en la ecuación de flujo laminar nos da 0.21. La diferencia es bastante considerable, por lo tanto nosotros aquí de manera matemática podemos demostrar que ese flujo que está después de la T ya no es flujo laminar, sino flujo turbulento efectivamente, teóricamente hablando. Listo, entonces consideramos los accesorios
de cada uno de las, tanto de la tubo de media como del tubo de 3/4, procedemos a calcular las pérdidas, que nos da un valor de 5.47 metros. Ahora vamos con el tramo 2/4. En el tramo 2/4, por la ecuación de continuidad, nos dio un valor de 30 litros por minuto. Lo transformamos a metros cúbicos por segundo, son 5 por 10 a la menos 4. Asimismo, ya que tenemos el flujo, podemos determinar la velocidad. Con la velocidad determinamos número de Reynolds, determinamos diámetro sobre rugosidad, que se considera como la inversa de rugosidad relativa, y asimismo determinamos la fricción como flujo turbulento, que es 0.08, y determinamos las pérdidas en el punto 2/4. Sigamos. En el punto 4/5. En el punto 4/5 estamos considerando solamente desde la T hasta el punto de lubricación 5, que es el primer punto de lubricación que se ve en el dibujo. Ese punto de lubricación, de acuerdo al planteamiento del problema, nos dio un flujo de 6, lo que nos transformaba a metros cúbicos sobre segundo da 1 por 10 a la menos 4. Con este flujo calculamos la velocidad, que es 1.1 metros sobre segundo, el número de Reynolds, diámetro sobre rugosidad, y la fricción como flujo turbulento, que es 0.16. Hacemos los cálculos de acuerdo a todos los accesorios que tiene el tramo 1-2, y podemos determinar que la pérdida nos dio 1.29 metros. Así seguimos con el tramo 1-6, que es de tubería de media. La única diferencia entre el tramo 2/4 2/4 y 4/6 es el flujo, porque de ahí estamos considerando la misma longitud, el mismo tubo de media, el mismo diámetro, la T, ¿sí? Solamente cambia el flujo, por lo que cambia el flujo, cambia la velocidad, cambia el número de Reynolds, cambia la fricción. De ahí el planteamiento es lo mismo. Calculamos la fricción y calculamos las pérdidas. Tramo 6 y 8 ya tienes que tiene un flujo de 12 litros por minuto, transformamos eso a metros cúbicos sobre segundo, calculamos la velocidad que da 1.99, el número de Reynolds, diámetro sobre rugosidad, la fricción que da 0.10 y las pérdidas, que nos da un valor de 1.48. El tramo de 12, lo mismo, exactamente lo mismo. No, las pérdidas de 0.76. El tramo 10-12 ya tiene un flujo solamente de 6, que es el último tramo, y nos da un valor de pérdida de 0.26. Una vez que tenemos todas las pérdidas, si nos pudimos dar cuenta, yo solamente determiné el tramo 4-5, nunca determiné el 6-7, nunca determiné el 8-9, el 10-11 ni el 12-13. ¿Por qué? Porque son exactamente lo mismo, tienen el mismo flujo, los mismos accesorios, el mismo tamaño de tubo que 3/8, por eso solamente lo repetí aquí. Una vez tenido todas las pérdidas, nosotros podemos calcular la variación de presión desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Sí? Una vez despejada la variación de presión, ¿sí? No consideramos la velocidad 1 por el tema de que está el tanque. No consideramos la velocidad 1
¿sí? Porque acordémonos por el mismo tema inicial del tanque, que es despreciable la velocidad, la subida y bajada de altura. Z1 si tiene altura el tanque, hay energía entregada que ya la calculamos, pérdidas, si tiene pérdidas, presión 2, si la consideramos porque queremos la variación de presión, la velocidad 2 la consideramos porque tiene que entrar a una velocidad ese aceite para el punto de lubricación o el sistema de engranaje, y la altura 2 si la consideramos porque cada punto de engranaje está a una cierta altura. Están los 5 puntos que están a 1 metro y está el punto de engranaje más grande que está a 2.2 metros. Nos queda de la siguiente manera: HL menos HA más variación de Z más velocidad 2 sobre 2 de gravedad, ¿verdad? Obviamente este peso específico lo pasamos al lado de acá para que multiplique. Y comenzamos a calcular. Del tramo 1.3 nos dio 8.92, el tramo 1.5 nos dio 6.42, el tramo 9.58, 1.7 nos dio 9.58, el tramo 1.9 11.5. El 1.11 12.5 y el 1.13 12.5. Entonces, nosotros necesitamos una bomba que tenga un flujo de 40 litros por minuto y una presión mínima de 0.9 bar, que es esta cantidad aquí transformada en bar, de 0.9 bar como mínimo, ¿sí? Nosotros luego de hacer una búsqueda, nosotros pudimos determinar que la más indicada era esta bomba que está aquí. Que nosotros enviamos un mensaje al proveedor para que nos pueda dar los datos. Esta bomba que está aquí es exclusivamente para flujos de aceite o flujos con viscosos. Por ejemplo, esta bomba, la 25cc, tiene un flujo de 7 a 50 litros por minuto que tranquilamente podríamos considerarla, y tiene una presión mínima de 1 bar a 5 bar, que sería la más indicada para poder trabajar. Si nosotros nos pudimos fijar en la curva ofrecida por el proveedor, tenemos un flujo de 40, ¿sí? Tenemos un flujo de 40 y si podemos determinar una línea para saber cuál es la carga trabajando únicamente con la curva, nosotros podemos darnos cuenta que cae justamente en una, si esto es 10 y esto es 20, la mitad es 15 y está un poquito más arriba del 15, que son los valores que nos dio obviamente en los cálculos.